En el capítulo anterior dejamos nuestra casa por una noche y cargamos las mochilas para meternos solos en la montaña. Les mostramos la tremenda trepada al punto más alto de Paraguay, hicimos nuestro aporte al planeta y vivimos uno de los mejores cielos de este viaje. En este nuevo capítulo dejamos atrás la naturaleza para disfrutar de una forma diferente de la capital de este increíble país, Asunción. Quédate para conocerla con nosotros. Mientras nosotros vemos cómo salimos de esto. No sé, estamos encerrados. Paramos a almorzar y se nos acercó un camión de adelante, otro de atrás, otro de costado, 2 micros y bueno. Acá estamos, vamos a esperar. Voy a esperar, digamos, espero que no se hayan ido muy lejos. Nada, deben haber No parado a hay apuro, almorzar. No hay apuro tampoco, pero bueno. Mientras nos dan tiempo a terminar de definir si seguimos para la ciudad o no vamos para el campo. Pero ustedes que sí pueden decidir, les dejamos acá abajo nuestra mejor recomendación para el día de hoy, ¿no es cierto? Creo que lo logramos. Ahí se había ido a almorzar. Ya más o menos me había imaginado. No lo vimos bajar. Tremendo motorhome, ¿eh? ¿Te imaginas un motorhome de 2 pisos? No, sería muy difícil. Difícil de manejar, pero sería una mansión. Todo bien hasta que nos dimos cuenta de que no le está entrando los cambios al micro. Así que, bueno, no sé, las intenciones del muchacho son muy buenas, pero se escucha un ruido de caja tremendo y no está entrando y no se está moviendo. Gracias. Menos mal. Y vieron ese desvío de frenado que había, era porque veníamos bajando desde hace 3 kilómetros. Un, dos, tres. ¿Cómo va? Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo video en Paraguay. En los videos anteriores les mostramos cómo entramos a Ciudad del Este, la caótica y conveniente Ciudad del Este. En el segundo video les mostramos la parte natural que tiene Paraguay, que es increíble, y treparon con nosotros el Cerro Tres Candú, el techo de Paraguay. Y en este capítulo les vamos a mostrar cómo llegamos a la capital de Paraguay y sus alrededores. Todavía no llegamos. Todavía no llegamos. Estamos a 50 kilómetros en San Bernardino, estamos frente a un lago, estamos durmiendo acá, hay varios motorhomes. Es un lugar muy tranquilo, de playa, digamos, es muy parecido así a nuestra costa. Los lagos que hay, por ahora los que cruzamos, los utilizan turísticamente y están hermosos. Esto no es San Bernardo de nuestra costa atlántica, es San Bernardino. Como Paraguay no tiene costas sobre el mar, tiene costas sobre lagunas, y estos pueblos suelen ser muy importantes para el turismo. Y más precisamente nos encontramos en el lugar donde se dio origen al dibujo más famoso del Principito, donde lo esencial es invisible a los ojos. El escritor no solo era escritor, sino también era aviador y vino acá a Paraguay a hacer negocios. Acá, específicamente a este lago. Se hospedó en el hotel histórico que tiene este pueblo o esta ciudad. Una amiga tenía por acá. Y tenía una amiga que la vino a visitar y bueno, gracias a su amiga y a el hermosísimo lago y el Cerro Patiño que tenemos de fondo, se inspiró en el A ver si se nota. famosísimo ¿Se verá? dibujo. Capaz que nos tengamos que acercar un poco. A ver. Pero realmente es un elefante enorme. Es una boa Una boa, claro. comiéndose un elefante.
Ahí estábamos durmiendo. Antes de salir, como siempre, vamos a cargar agua. Aprovechar que tenemos agua cerca y ya entrando a Asunción no creo que consigamos mucho en la ciudad, así que la idea es entrar con el agua justa para entrar y salir, no llevar peso de más. Esa es un poco nuestra filosofía de viaje. Si no, gastás más freno, gastás más combustible y se nota, realmente se nota. Hay que administrar bien el agua para cargar poco y que dure mucho. Miren qué lindo lugar. Estamos llegando a ver de cerca la parte donde está el elefante adentro de la boa. Este es el Cerro Patiño. Realmente no puedo dejar de ver el elefante. Estamos llegando a la ciudad de Areguá, que es muy famosa en Paraguay por sus frutillas. Paseamos un ratito por las calles de Areguá, que bueno, aprovechamos ahí a comprar. Y estamos por ingresar a donde se concentra la población de Paraguay, su capital. Estamos atentos con todas las alertas prendidas entrando a una nueva ciudad. Aprovecho mientras Juan se va a correr por la costanera. No quería dejar de contarles que llegamos finalmente a Asunción. Estamos estacionados en la costanera sur frente al destacamento policial. Tenemos vecinos alrededor de otros motorhomes, así que está bueno sentirse acompañado. Como saben, no somos muy amantes de las ciudades. Es muy difícil manejar con un motorhome por una ciudad, así que nos estacionamos medio en las afueras. Y mañana probablemente vamos a ir a conocer el centro y el casco histórico en otro medio de transporte, vamos a ver si se da. Pero bueno, no queríamos perder la oportunidad esta vez de ingresar a una ciudad que promete ser muy linda y también obviamente mostrárselas a ustedes que están del otro lado bancándonos y comentándonos y apoyándonos en todo. Así que bueno, yo me voy a poner a trabajar un rato, esperar a que Juan vuelva y disfrutar de que está cayendo el sol y que está dejando de hacer tanto calor. Hoy el día estuvo pesado, es poco. Así que me voy a poner a trabajar un ratito y mañana vamos a pasear por el centro de Asunción. Miren el tráfico que hay hasta ahora. Estamos bastante alejados de la calle principal, pero parece que vamos a tener ruido esta noche. La animada capital de Paraguay es una ciudad donde convive la historia y la modernidad. Ubicada a orillas del río Paraguay, Asunción es conocida como Madre de Ciudades, por ser una de las primeras fundadas en Sudamérica. Su casco antiguo revela un pasado colonial con calles empedradas y coloridos edificios que contrastan con la arquitectura moderna que poco a poco ha transformado el paisaje urbano. Estamos en Asunción, gente. Al fin estamos en medio de una ciudad. Afuera hay una feria espectacular, sí, con muchos eventos y... Está muy lindo afuera, la verdad que está... Vinimos al Senatur a averiguar para hacer una excursión hoy a la tarde. Hermoso lugar, la verdad que estamos caminando por sus calles, recién primeras caminatas y la verdad que nos sentimos muy a gusto. Hay mucha gastronomía hoy presente acá en la calle que la vamos a estar viendo.
muy lindo, muy seguro, muy tranquilo y la verdad que me está gustando un montón. Muy bueno. Vamos a ver qué probamos. Vamos a ver qué comemos. Esta es la famosa calle Palma, donde se arman las ferias los fines de semana. Yo creo que encontré lo que quiero probar y no sé si es tan típico de Paraguay, pero miren lo que es esa pizza. La vida en Asunción vibra en sus mercados y parques, donde los aromas de la comida típica, como la chipa o la sopa paraguaya, se mezclan con la calidez de su gente. Catalogada como una de las capitales más seguras de Sudamérica, es una ciudad tranquila y llena de energía, donde los visitantes siempre encuentran algo nuevo por descubrir. Nos alejamos de la música para que no nos agarre copyright, para contarles. Recién probamos 3 comidas bastante típicas. Arrancamos por la más conocida, que fue el embellú. El embellú, que ya lo habíamos probado. Que ya lo habíamos probado. Muy Todos rico. los que probamos fueron diferentes. Fueron diferentes, sí. Mucho anís le ponen en las comidas, o por lo menos todo lo que estuvimos probando. Tenía un saborcito a anís. Qué lindo lugar. Wow, este lugar es increíble. Sí, el casco histórico de Asunción es muy hermoso. La arquitectura colonial que hay es espectacular. Después lo segundo que comimos, Una empanada de, Una empanada carne con de mandioca. Rellena de carne. Claro. Pero era como una especie Raro, de empanada puré, frita a la grasa, no era frita en aceite. Ese no sé si tenía anís. Un poquito tenía, un poco de sabor a anís tiene todo. Y lo tercero que probamos era sopa paraguaya, pero rellena de carne, que también tiene otro nombre, y ese sí tenía muchísimo anís. Estaba rico. Estaba rico, Era muy bueno, me gustó. sabores distintos, sabores diferentes, muy, muy claro. diferentes. Miren la hermosura que es este edificio, es un restaurante. ¿Un hotel? Si hay música de fondo. Sin sonido. Sin sonido. Quiero olerlo. No puedo abrir. ¿Qué haces? Tiene olor a pasto. Me olé. A ver este. Ah, este tiene mejor olor. Mirá, olé. Como olor a menta. Ingresamos al Museo de Economía, que está en la calle principal de Asunción, y quería mostrarles los ejemplos de herbolaria.
Recién compramos unos mix de hierbas. Los guaraníes tenían un profundo conocimiento por las hierbas medicinales. Y acá podemos encontrar, por ejemplo, la ñandipá, que el uso más común era de antibiótico y adelgazante. Después este, que bueno, no se los voy a nombrar porque no me sale cómo nombrarlos, pero hay antirreumático y expectorante, antídoto de picadura, antiparasitario y antiséptico. Tenían una hierba para cada cosa. ¿Se acuerdan de la represa de Itaipú que les mostramos en el video anterior? Ahí tienen la representación de la altura que tiene la represa en comparación con edificaciones bastante conocidas como por ejemplo la Sagrada Familia, la pirámide de Giza, el Cristo Redentor. Miren el Cristo Redentor, lo chiquito que queda al lado de la represa de Itaipú. Esto es impresionante, ¿no? La Estatua de la Libertad, lo chiquita que queda al lado de la represa. Aquí para el caballero. Tienes que probar, señor Juan Pablo. Tienes que probar. Ya tenemos nuevo medio de transporte. ¿Qué dicen? ¿Están listos para conocer Asunción desde las bicis? ¿Estás listo para otro medio de transporte? Estoy preparado, estoy listo. Hay que ir a bajar todo lo que comimos. Estoy ansioso para arrancar. Sí, sale a las 4 de la tarde, son las 3:15. Ya tengo la moto preparada. ¿A dónde nos lleva la excursión el día de hoy? No tengo ni idea. Pero dijo que nos va a hacer bajar todo lo que comimos. Así que presiento que va a ser bastante duro. Dijo que vamos a ir hasta el puerto de Asunción. Tenés que tener ritmo para llegar hasta ahí. 7 kilómetros al puerto. No, ¿tanto? No. Estamos esperando para salir con la excursión y quería mostrarles. A mí que me encantan los mapas. Miren, entramos por el Alto Paraná, pasamos por Caguazú, ingresamos para el Guairá y pasamos por Cordillera y entramos a Central. Y ahora de acá nos vamos a ir otra vez para Cordillera, San Pedro, esperemos que para Concepción y después cruzar para el Chaco paraguayo. Algo que es muy típico de Paraguay y que pueden encontrar acá dentro de la casa de turismo y son estos tejidos que se llaman ñandutí. Y tienen un nivel de detalle espectacular. Miren lo que es esto. Estos son posavasos. Muy hermosos. Ya está Juan, ya está esperando. Ya está listo para salir. ¿Ya estás preparado? Voy a probar la bici porque hace mucho que no ando. Que no me acuerdo cómo se frena para atrás. Historias, vamos a ver lugares. Encima lo dicen, eso no dejarlo, ahí va.
estación central de Asunción. Inaugurado en 1861, el ferrocarril de Paraguay fue el primero en Sudamérica, simbolizando el progreso de este país. Aunque sufrió un repentino declive tras la Guerra de la Triple Alianza. Su legado sigue vivo en la antigua estación central de Asunción, hoy convertida en museo, donde aún se conserva parte de su historia ferroviaria y se celebran ferias los fines de semana, convirtiéndose en un atractivo turístico imperdible de la ciudad. Buenas, ya estamos bañados, hemos vuelto a casita. Asunción por ahora nos tiene medio atrapados, la verdad que veníamos por una sola noche, un solo día, ver, probar, a ver cómo... Y la verdad que está increíble, muy seguro, muy lindo, muy ordenado, muy prolijo. Bueno, hoy el día fue increíble. Sí, hicimos sí. una bicicleteada, un city tour en bici que estuvo buenísimo. Estuvimos recorriendo la ciudad con una guía turística que se llama Lili, de Senatur. El recorrido que hicimos hoy se hace únicamente los días sábado. Sale más o menos entre las 3:30 y 4 de la tarde. Es gratuito. Y estuvimos recorriendo varios lugares de la ciudad que yo creo que si no lo hubiéramos hecho en bici, primero no hubiéramos recorrido tanto. Y segundo, quizás no nos hubiéramos metido en todas las ferias, en todos lados como lo hicimos hoy. Lindo de conocer. Un recorrido de 4 kilómetros más o menos que hicimos. Miren lo que es este mate de hermoso. Se los pido por favor. Un florero. ¿Tanto? Tiene sabor. O sea. Y sí. Ah, no. No sé si tomaría todo. A mí me gusta un mate, pero bueno, es una alternativa linda para probar y compartir. Así que no sé si todos los días. A ver, ¿me das uno? A ver, hay que una duda. Lindo está. Voy. A mí sí me gustó. Comenzó el plan retirada de Paraguay, parece. Parece que sí. Cargando gasoil para salir hacia Bolivia. Vamos a ir acercándonos a la frontera de a poco. Igual estamos bastante lejos todavía. Los valores acá en Paraguay están en guaraníes. Hay que dividir los precios por 7.500 para que dé el valor en dólares. Ahora les voy a poner acá abajo la referencia. Muy bien. ¿Cuánto cargó? ¿Cuánto cargó? Buena pregunta. 28 litros. 28 por 100 dividido... ¿Cuántos está? 230 kilómetros. 12 litros los. Bien. Bastante bien. Bastante Estuvimos en ciudad, así que... Sí. ¿A seguir el camino? Seguimos.
mientras les mostramos este bello paisaje llano de la ruta transchaqueña. Para, tenemos un peaje por delante. Bueno, que es el próximo. el próximo hito es el peaje que tenemos por delante. Bueno, les sigo contando. Nuestros próximos 2 hitos o grandes hitos en el viaje son el Salar de Uyuni y Machu Picchu. Y nos corren los tiempos porque la época seca en Uyuni va de mayo a octubre. Ya estamos en septiembre. Y la época seca en Machu Picchu va de mayo a noviembre. Por lo cual tenemos hasta octubre para llegar a Uyuni. Salud. Sí. Y hasta noviembre para llegar a Machu Picchu, para que no nos agarren la época de las lluvias, podamos agarrar las rutas tranquilos, que no nos esté corriendo el clima. Así que vamos a meter ruta para llegar antes de estas fechas a estos grandes hitos que venimos planeando y soñando y proyectando hace mucho tiempo. Que se están acercando. Mal. No lo Sí. puedo creer. Sí. Alguna vez dijimos, mirá cuando estemos ahí. Mirá cuando estemos por cruzar a Bolivia, dijimos. No, Sí. falta un montón igual todavía, ¿no? Pero Sí, no queremos pensar mucho más allá de lo que estamos haciendo en este momento, porque primero te agarran muchos nervios. Obviamente hay que planificar y ver cuáles van a ser las rutas, cuántos kilómetros queremos hacer, qué lugares queremos conocer. segundo que te salteás esta etapa también. También. Es el presente, estar hoy acá y Sí, está muy bueno. pero también hay que ir pensando y proyectando las fechas porque el clima nos corre. No solo te corre las visas de cada país, Sí. sino que también te corre el clima y las épocas secas y las épocas de lluvia en estos países. Así que ir investigando y averiguando todo eso también es clave. Cada paso cuenta, cada amanecer nos lleva a lugares que aún hay que ver. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Un besito dando horizonte, vamos a explorar nuestras aventuras, nadie va a parar. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes, todo